Muy bien, pues muchas gracias. Es un poco raro hacerlo online porque no os veo, pero bueno, entiendo que estáis allí y bueno, primero es que recasco por haberme invitado a dar esta charla y bueno, me hubiera gustado que hubiera podido ser presencial, pero con todo el tema de Valencia y de las lluvias también aquí en Cataluña, pues cuando tenía que venir no pude. ¿Me veis bien y también se pasan las diapositivas? ¿Pasan? Sí, ¿eh? Entiendo que si no decís nada es que funciona. ¿Sí? Sí, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, pues voy a empezar. Pues la charla de hoy tiene que ver con el concepto de interseccionalidad desde una... Yo voy a explicar un poco de qué va el concepto y también a dar como algunas propuestas, ¿no? En concreto esta metodología de los Relief Maps y algunas investigaciones que hemos hecho para ver también cómo se puede trabajar sobre interseccionalidad pues, más específicamente. Sobre los orígenes del concepto y lo que significa, supongo que, bueno, que más o menos ya sabéis de qué va el concepto de interseccionalidad, pero es un concepto que se desarrolla por parte del movimiento de feministas negras en Estados Unidos en los años 80. Kimberly Crenshaw es la primera que le pone el nombre, ¿no? que acuña el término de interseccionalidad con la idea de mostrar cuáles son las relaciones que hay entre género y raza en el contexto legal específicamente. Ella viene del mundo jurídico, intenta explicar cómo específicamente la violencia que sufren las mujeres negras no se puede entender solo por el género o solo por la raza, sino que se tiene que ver cuál es la intersección entre estos dos ejes. Este concepto después se expande para tratar diferentes ejes, se incorpora a la clase social, orientación sexual, religión, edad y también en diferentes ámbitos tanto académicos como en el mundo activista, pero también en instituciones y tenemos ya algunas leyes, por ejemplo, la ley catalana contra la violencia machista incluye el concepto ya de interseccionalidad como una perspectiva necesaria desde la que abordar la violencia machista. Los argumentos principales, de forma muy resumida, es básicamente que no se puede entender la desigualdad sin tener en cuenta que hay múltiples ejes que existen a la vez y que interseccionan de formas concretas y que producen formas específicas de desigualdad, que estos ejes no los podemos ir sumando los unos a los otros, que a veces es lo que pasa con el concepto de interseccionalidad, que se entiende pues que si una es mujer y además es racializada, si además tiene pues alguna cuestión vinculada con la diversidad funcional, o si es pobre, pues que estos son como opresiones que se van sumando y que esta persona está peor que otra que tiene menos ejes ¿no? Que sus posiciones no son tantas en relación con la opresión. La interseccionalidad no va de esto, no va de ir añadiendo y de ir sumando a opresiones, sino que va de entender cómo por tus posiciones concretas vivirás la opresión, pero también el privilegio de una forma específica. Y también que no hay posiciones neutras, ¿no? Que lo decían también en la presentación, que todas tenemos un género, todas estamos posicionadas en todos los ejes por tanto, la forma como nosotras vivimos la desigualdad, la discriminación, siempre está configurada por todos estos ejes. Aquí tengo esta pregunta, si os podéis imaginar una mujer sin edad, que si lo intentáis, pues veréis que no se puede, ¿no? No nos podemos imaginar una mujer que no tenga edad, tendrá 5 años, 30 o 90, pero tendrá una edad. Y si pensamos en la forma como mujeres de estas tres diferentes edades, por ejemplo, viven el sexismo, pues veremos que son de formas específicas, ¿no? Una niña de 5 años no vivirá el sexismo de la misma forma que su madre o su abuela, porque la edad que tiene configura también la forma concreta como el sexismo se configura para esas mujeres. El tema de la edad es como el más fácil. Pero aquí tenemos que añadirle pues todos los otros ejes, ¿no? Esta niña tampoco vivirá el sexismo de la misma forma si es blanca nacida en Barcelona, que si es una niña que ha migrado aquí y racializada, y cualquier otro eje, ¿no? Sobre la clase social, sobre las lenguas también, pues también condicionará la forma como vive específicamente el sexismo.
Además, también con el marco interseccional tenemos que hay una simultaneidad de posiciones, tanto de privilegio como de opresión. A la vez, estamos encarnando y nuestra experiencia se configura tanto por nuestras posiciones de privilegio como de opresión. Ser hombre blanco, por ejemplo, también está configurando la forma como estás viviendo, ¿no? Estas estructuras, cómo te afectan estas estructuras. Y además, para añadirle todavía un poco más de complejidad, es importante entender que los efectos de nuestras posiciones varían según el tiempo y el lugar, ¿no? Es decir, que a mí no me pasa lo mismo estando en Barcelona, donde vivo, que estando en otro país, donde hay personas que hablan, por ejemplo, una lengua distinta, ¿no? Y cómo funciona el tema lingüístico no será igual aquí que en otro país, pero también en los lugares de mi vida cotidiana pues, por ejemplo, el hecho de ser mujer no me afecta de la misma forma en mi casa, que en la calle, que en el trabajo. Esto sería como muy rápidamente el que nos propone el marco interseccional. Aquí creo que es interesante irnos un poco a estos orígenes. Aquí voy a ir un poco rápido, pero creo que es importante ver también de dónde sale. Estos son los dos artículos donde Kimberly Crenshaw desarrolla este concepto de interseccionalidad en relación con las mujeres negras y cómo sufren la discriminación específicamente. Y empieza con este caso, que creo que es relevante también entenderlo muy rápidamente. Ella cuenta que en el caso de la General Motors, donde había unas mujeres negras que denunciaron que no se las contrataba en ciertos lugares de la empresa. Y el tribunal lo que dijo fue que la empresa sí contrataba mujeres y sí contrataba a personas negras, ¿no? Lo que pasa es que a las mujeres las que contrataba eran blancas y las personas racializadas las que contrataba eran hombres, ¿no? Aquí había una situación concreta de desprotección legal y las leyes antidiscriminación no podían entender, no podían dar respuesta a esta situación concreta que vivían estas mujeres negras, ¿no? Y por eso crearon como es necesario entender que un marco analítico que no entienda por separado estos dos ejes. Kimberly Crenshaw también separa entre diferentes tipos de interseccionalidad. La estructural sería la interseccionalidad que es como cuáles son los efectos de estas estructuras sociales como el patriarcado, el racismo, en la experiencia cotidiana, la experiencia vivida. La política sería cómo nuestras agendas políticas situamos estos diferentes ejes, que creo que también desde un marco constitucional o no de un ayuntamiento creo que es interesante pensar en cómo cuando hacemos política pública o cuando priorizamos unos temas o unos o otros, cómo estamos encajando diferentes ejes o qué ejes estamos priorizando, qué personas estamos dejando al margen. Y la representacional tendría que ver con cómo se representan diferentes grupos sociales en medios de comunicación, por ejemplo. Antes de Kimberly Crenshaw había ya muchas otras muestras de este pensamiento interseccional, como por ejemplo Sojourner Truth con este discurso que hizo durante la Convención por los Derechos de las Mujeres, ya en 1851, y ella ya reflexionaba sobre su propia experiencia como mujer negra y con, muy centrada en el tema de la esclavitud. También estaba el Combahee River Collective, que era un colectivo también en Estados Unidos, donde en su manifiesto en el año 77 ya explicaban cómo ellas estaban involucradas en la lucha contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase, que entendían que todos estos sistemas de opresión estaban interrelacionados entre ellos. Por tanto, en Estados Unidos, antes de que Kimberly Crenshaw pusiera como este concepto, esta forma de pensar, a lo mejor no le podemos llamar interseccionalidad, pero esta forma de pensar en diferentes, en cómo diferentes ejes se interrelacionan entre ellos, ya estaba presente. Y esta parte como más genealógica creo que es relevante ponerla sobre la mesa cuando hablamos sobre interseccionalidad porque es muy relevante actualmente poder situar las raíces de la interseccionalidad en el feminismo negro, ver cuáles son los antecedentes de dónde viene. También porque actualmente muchas veces se toma el concepto de interseccionalidad para hablar un poco de todo menos de racismo, ¿no? Hay un blanqueamiento del concepto.
que no se usa para trabajar sobre el tema del racismo y es importante mostrar cómo esto sale de un lugar concreto, ¿no? Sale de unas voces y de unos cuerpos concretos también, de mujeres negras básicamente y en Estados Unidos que tenían la voluntad de explicar, de poder explicar su propia experiencia como mujeres negras y también de transformar una situación de desigualdad, estructural. Y creo que es relevante que cuando tratamos sobre este concepto lo podamos vincular también al lugar de donde surge y con las motivaciones políticas y de transformación también de donde surge. A esto yo por eso le añado una perspectiva también situada aquí en mi contexto y desde una perspectiva global, pues también es importante ver que el desarrollo de este concepto surge también en Estados Unidos, por tanto también en un contexto de un lugar, ¿no? Donde hay una hegemonía anglosajona en la producción de conocimiento y un imperialismo también político, económico y cultural. Estando en Euskal Herria, pues sabéis perfectamente también a lo que me refiero cuando hablamos, por ejemplo, del tema lingüístico. No es lo mismo producir teoría en inglés, como hacían ellas, que hacerlo en euskera o en catalán, por ejemplo, ¿no? Con esto creo que es relevante entender que en el mismo momento en el que estos grupos, ¿no?, marginalizados, ¿no?, de mujeres negras en Estados Unidos en los años 70 estaban desarrollando este concepto, o esta idea. Yo lo que propongo es también que podamos pensar, pues no le vamos a llamar interseccionalidad, porque creo que es importante vincular esta genealogía con el grupo de donde surge, pero sí yo le llamo acción y pensamiento del tipo interseccional, que lo defino como un fenómeno de un desarrollo genuino, ¿no? No copiado de Estados Unidos, sino genuino, de prácticas políticas y teorizaciones sobre la relación entre estos diferentes ejes de desigualdad que se dieron también en múltiples lugares del mundo de forma paralela. En América Latina, por ejemplo, y antes de los años 70, pues había en muchos lugares y sobre todo en espacios de activismo, pues ya existía, ¿no?, esta conceptualización sobre la relación, pues entre el hecho de ser mujeres e indígenas o entre la raza, clase y el género, feminismo y racismo. Había muchos ejemplos de cómo pues estas diferentes posiciones, ¿no?, entre estos diferentes ejes se interrelacionaban. En el caso catalán, también desde los años 70, autoras como María Mercè Marçal, activista, también hablaba de su condición de clase en relación con la nación y con el hecho de ser mujer. En el mismo año 77 también había el Front para l'Alliberament Gai de Cataluña, donde cuando explicaban su logo, vinculaban la cuestión, pues, al triángulo este en relación a la memoria de los gays asesinados en los campos de exterminio nazi, pero también otro triángulo con las cuatro barras en referencia al país y el puño como referencia a la lucha de clases. Por lo tanto, también aquí había una voluntad de vincular diferentes ejes. Y bueno, tengo otros ejemplos como en los años 90 las jornadas europeas de lesbianas que se dieron en Barcelona, como también estaban antes, ¿no?, de que aparecieran estos artículos sobre interseccionalidad publicados, pues como también desde este grupo específico pues se vinculaban cuestiones como al lesbianismo y racismo, o algunos colectivos como Colectivo de Lesbianas de Les Violeta de Barcelona o otro de Bilbao, como también hablaban de el lesbianismo en relación pues con la edad, con el hecho de ser mujeres y cómo esto producía una opresión concreta. Y también como otro ejemplo de esto, en el año 76, en las primeras jornadas catalanas de la dona, de la mujer en Barcelona, se habló como fue un encuentro de más de 4.000 mujeres, donde se habló de muchísimos temas, pero entre ellos también se hablaba de la vinculación entre el feminismo y el nacionalismo. Y estas autoras, por ejemplo, hablaban, aquí tenéis algunas citas, pero decían que el feminismo tenía que ser una herramienta de liberación global, que rompiera la cadena de opresiones interrelacionadas y hablaban concretamente de esta intersección, ¿no? Esta última cita de pues, la necesidad de luchar desde el espacio donde las opresiones se interrelacionan y contra los grupos políticos que niegan que las opresiones interseccionan, ¿no? Por tanto, esto en el año 82 estaban también desde aquí pensando desde su propia posición, cómo entendían esta interrelación entre opresiones.
Por tanto, creo que es relevante entender la interseccionalidad como desde diferentes perspectivas, ¿no? Una, vincular la genealogía del concepto al feminismo negro norteamericano, entender también la importancia del racismo en la conceptualización del concepto, pero a la vez también a entender que en otros lugares del mundo, y creo que en el País Vasco como en Cataluña, ¿no? Parecido también porque los ejes también, yo no lo he trabajado, no lo he trabajado tanto, pero obviamente en los años 70 ya también, como en Cataluña, había todo un desarrollo teórico sobre la vinculación entre la cuestión nacional de clase, y de género, ¿no? Lo que aquí se llamaba la triple opresión, pues que ya también había colectivos en diferentes lugares del mundo que estaban produciendo este tipo de acciones y pensamientos del tipo interseccional. Después de esta parte sobre orígenes y sobre cómo conceptualizamos el concepto, am, una de las preguntas que acostumbra salir cuando se habla sobre la interseccionalidad es cuáles son los ejes y posiciones que tenemos que considerar. La tríada, esta clásica, es la de género, raza, origen, y la tercera, la de clase social. Aquí hay muchas cuestiones vinculadas en cada uno de estos ámbitos, pero también hay otros ejes, ¿no? Que ya se incluyen también en relación con la interseccionalidad, como puede ser la diversidad funcional, estado de salud, la edad, situación administrativa, identidad nacional, la lengua, cánones estéticos. Por tanto, aquí hay también muchos ejes a tener en cuenta. Podemos tenerlos en cuenta o no, por ejemplo, en relación a cómo configuran formas concretas de violencia machista. Mi propuesta aquí es que, aunque nosotros no los consideremos cuando hacemos políticas públicas o intervención, están todos siempre funcionando, ¿no? No se puede entender cómo se configura la violencia machista o cuáles son los obstáculos a la prevención de la violencia machista si no se incorpora, por ejemplo, la cuestión de la lengua. Y la lengua tiene que ver con poderse comunicar, pero también tiene que ver con el acceso de determinados grupos sociales a servicios, ¿no? Kimberly Crenshaw, por ejemplo, en su texto, en el texto del 89, ya explicaba cómo, por ejemplo, los servicios que había disponibles en Estados Unidos siempre, para mujeres víctimas de violencia machista, pues solo podían participar las mujeres si hablaban inglés, ¿no? Y habla del caso de una mujer a quien se le denegó este servicio porque no hablaba bien inglés y no la dejaban ir con su hijo que podía traducirla, ¿no? Por tanto, aquí es también una limitación de la mujer que no habla la lengua que se habla, pues en el contexto donde está, y que no puede acceder a determinados servicios, ¿no? Por tanto, todos estos ejes son relevantes para entender cómo se configura la violencia de género desde una perspectiva concreta. Sobre estos ejes hay muchos debates, hay debates tipo si hay ejes más prioritarios o ejes más fundamentales que otros. Desde la perspectiva interseccional, no hay unos ejes más prioritarios que otros, sino que se entiende que según el contexto, según el tema que estamos trabajando, y según el caso concreto, pues habrá unos ejes que tendrán más relevancia para explicar esa discriminación específica, pero eso siempre será contextual. También hay debates sobre si es un problema, ¿no? Como que hay estas listas infinitas de ejes. Es un problema para nosotras para poderlo gestionar porque es una complejidad grande la que tenemos que manejar, pero creo que es importante entender que, que haya ejes nuevos, ¿no? Que tengamos que incorporar ejes no significa que los que ya estamos trabajando sean menos relevantes, ¿no? Es decir, incorporar la perspectiva antirracista al feminismo no quita que el género sea un eje relevante, como incorporar la perspectiva de género a la cuestión de la clase social no hace menos importante la clase social, sino que al revés nos ayuda a entender mejor cómo funciona la clase, cómo funciona el género. Am, y aquí la propuesta, ¿no? Lo que propongo yo en relación con este marco interseccional es que también en el ámbito de la administración creo que es importante superar esta lógica de la competición entre ejes. No es que haya un eje más importante que otro. Teóricamente no podemos, ¿no? Decir cuál es el más importante, más explicativo sobre la desigualdad en general.
Y además también es un obstáculo para la creación de alianzas, ¿no? Al final, irnos discutiendo de cuáles son los ejes más prioritarios en términos generales, no para una situación en concreto, no ayuda, ¿no? A que podamos luchar contra formas concretas de violencia. Aquí tengo este caso de las recolectoras de fresa de Huelva, no sé si sabéis el caso, hubo unas denuncias, ¿no? Por abusos, por malas condiciones laborales y con Pastora Filigrana, que ha trabajado mucho con ellas, explica, ¿no? Muy claramente cómo la forma, o sea, cómo se configura la discriminación contra estas mujeres está basada en muchos ejes, ¿no? Si no incorporamos el eje de clase, el eje de género, pero también de origen, la mayoría son mujeres marroquíes, estado civil, porque también cuando las contratan quieren que sean mujeres que estén o casadas o viudas, que sean madres para que tengan un motivo para volver también, el tema de la religión, de la lengua, el eje rural y urbano. Si no entendemos todos estos ejes, es difícil que entendamos qué está pasando con este grupo concreto y cuál es cuáles son las formas de discriminación que están sufriendo. Habrá otros temas para los que no, a lo mejor no necesitamos como aquí, pues 8 ejes distintos, sino que hay algunos que son como más explicativos que otros, pero hay muchos casos como en este que necesitamos entender cómo muchísimos ejes se relacionan entre ellos para provocar formas concretas de discriminación. Bueno, hasta aquí viene como la parte de muestra un poco del concepto de interseccionalidad, los orígenes y un poco los debates también que hay en relación con el concepto. Y ahora aquí os quería enseñar concretamente este proyecto que estamos desarrollando sobre cómo mapeamos la interseccionalidad. Es un proyecto, ya llevamos dos años con él. Estamos trabajando con un grupo muy pues, interdisciplinar, ¿no? De personas que vienen también de diferentes disciplinas dentro de las ciencias sociales. Y bueno, tenéis aquí los nombres, si quieres, esto os lo puedo pasar después. Lo que intentamos hacer aquí es que si la investigación sobre discriminaciones y desigualdades tradicionalmente se ha basado en unos ejes concretos, como ¿no? Pues el género o la clase, la edad, como trabajar como temas concretos, la interseccionalidad. La mayoría de estudios interseccionales, los míos también incluidos, nos hemos centrado en estudiar a grupos concretos, ¿no? Como la interseccionalidad surge para entender cuál es la experiencia de discriminación de mujeres negras en Estados Unidos, pues muchos otros estudios también se focalizan en un grupo concreto de la población que está puesto en unas posiciones específicas, ¿no? Lo que pretendemos con este proyecto es salir un poco de este enfoque que se le llama intercategórico, de estudiar un grupo específico, y lo que queremos es ver cómo las posiciones que tienen las personas en la población en general crean unas formas específicas de discriminación. Por tanto, aquí no nos centramos en un grupo concreto, sino que cogemos a toda la población, en este caso en un estudio de caso concreto que es en Cataluña, con una muestra de 1.000 personas. Y lo que pretendemos con este proyecto es desarrollar primero todo un marco teórico, una herramienta metodológica, que es la que os voy a enseñar ahora, y aplicarlo a un estudio de caso que coja a participantes que sean, lo que hemos hecho es personas que vivan en Cataluña, que tengan más de 8 años. Por tanto, no es un grupo específico, sino a toda la población en general. Esta nueva herramienta es una herramienta digital que se basa en el modelo de los Relief Maps, que ahora os voy a enseñar. Incorpora diferentes perspectivas. Hay diferentes métodos también de recogida, de análisis y de visualización de datos, que ahora os voy a enseñar específicamente. Esta es la nueva web. Aquí veo que tengo esto en inglés, pero la web está también en castellano y en catalán. A través de esta web que es abierta, es pública, gratuita, por tanto la podéis usar si queréis para hacer vuestros propios proyectos. Se puede crear un proyecto y construir pues tanto las categorías como los lugares sobre los que quieres estudiar. Y si no, qué es lo que íbamos a hacer en el taller era que yo os daba un código concreto y podíais hacer vuestro propio Relief Map. Lo que hemos hecho con esta web, primero hay una parte de consentimiento.
nos hemos tomado muy en serio las cuestiones de ética y de protección de datos. Aquí no me voy a alargar ahora porque creo que no es el tema, pero hay una primera parte donde se tiene que consentir y donde se tiene que leer qué es lo que vamos a hacer. Y después trabajamos sobre dos dimensiones concretas en relación con la interseccionalidad, que creo que también, bueno, puede ayudar, ¿no? Entender cuando hablamos de interseccionalidad de qué estamos hablando. Nosotras separamos entre las posiciones y los efectos. Cuando hablamos de posiciones es qué eres tú, ¿no? Si pues mujer negra, heterosexual, niña, atea, estos son posiciones concretas y otra cosa, otra dimensión de la interseccionalidad son los efectos. El sexismo, el racismo, la transfobia, la islamofobia son efectos concretos vinculados a estas posiciones y aquí recogemos datos y analizamos y visualizamos datos en relación con estas dos dimensiones. Para la parte de las posiciones nos inspiramos con autoras como Francesca Berardi o Giorgia Lupi, que han trabajado sobre visualización de datos y con el marco conceptual de las propiedades, que tiene que ver con entender la interseccionalidad no como cosas que se cruzan, sino como propiedades que tiene una cosa en concreto. Y en este caso, con este artículo con Marta Lloro, hablábamos de la metáfora de las manzanas, que a ver si ayuda un poco a entenderlo, donde entendemos que hay pues, diferentes tipos de manzanas y que cada manzana tiene pues, un color, una textura, una forma, un sabor, como las personas tenemos un género, una etnicidad, una edad, una orientación sexual. Y que todas estas propiedades, ¿no? Características que tiene la manzana son las que configuran la manzana y las que también hacen que le demos un valor u otro y que es parecido a lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Siempre es una metáfora, tampoco es concreto, pero es importante entenderlo así porque así podemos entender que todas las propiedades son las que constituyen la manzana y no que sean ejes separados, ¿no? También, como os decía, como que no había mujeres sin edad, tampoco hay manzanas sin color, ¿no? Puede ser un color muy variado, con muchos colores mezclados, pero toda manzana siempre tendrá un color, siempre tendrá un peso, siempre tendrá una textura, siempre tendrá un sabor. Y cogiendo esta metáfora de las manzanas, a través de esta página web lo que hacemos es que primero pues, pedimos datos de perfil, que es algo que se hace pues, en cualquier encuesta. Aquí lo que hacemos es que, aparte de que hay todo un desarrollo conceptual de cómo hemos pedido cuestiones de género y de orientación sexual para que fueran inclusivas, hay siempre la opción de poner otros y escribir por si no te ves reflejada en ninguna de las opciones que planteamos nosotras. Y cuando vas marcando cada una de estas cuestiones, pues te va apareciendo tu propio avatar, ¿no? Que sería como esta manzana. Aquí tenéis un poco la leyenda, veis que hay como una parte, las dos partes de dentro, una es el género, la otra es la raza. La piel de la manzana es la orientación sexual, según lo que marcas, pues es un color distinto. La edad son las semillas que hay dentro de la manzana. Cada 10 años son como es otra semilla y se representan pues otras cuestiones como el lugar de origen, cuestiones de diversidad funcional o la religión, por ejemplo, ¿no? Por tanto, cuando vas marcando, te salen aquí, veis algunos ejemplos arriba, te sale tu propio avatar. Lo que creemos también que cuando estamos recogiendo datos sobre perfil, esto ayuda a hacer una primera reflexión sobre tu posición social en relación a diferentes estructuras sociales, ¿no? Ya te implica tomar conciencia sobre tu propia posición, tanto de opresión como de privilegio. Y aquí también pues, veis esta manzana la primera, que es como la más sosa, ¿no? Como los colores así como más parecidos. El privilegio siempre lo marcamos con este tipo de colores, como de una forma más normativa, y también esto implica una reflexión sobre el privilegio. Y cuando juntamos las manzanas también crean como estos mosaicos parecidos a los suelos de hidráulicos de Barcelona. Y también muestran aquí donde veis esta parte del medio donde se juntan las manzanas. Esto es cuando la persona marca en qué movimientos sociales participa, porque también así es una forma de juntarnos, ¿no? De juntar las manzanas a través no solo de lo que son, sino también de lo que hacen, ¿no? Como de su participación en estos movimientos políticos. Esta sería la primera parte de recogida de datos sobre perfil, por tanto sobre las posiciones, y ahora vamos a la parte de los efectos, que es la parte central donde hay esta propuesta de los relief maps.
Esto es una propuesta es un modelo para recopilar, analizar y visualizar datos que vincula tres dimensiones distintas. Si lo veis aquí en este mapa, sé que no parece un mapa, pero vais a ver por qué es un mapa, ¿eh? Abajo hay como lugares de la vida cotidiana, luego en el eje vertical arriba hay malestar y abajo bienestar, y por cada línea veis que tiene diferentes colores, pues orientación sexual con azul claro, naranja el género y marcan estos puntos, pues los niveles de malestar que hay según cada eje en diferentes lugares. Relief en inglés significa tanto la acentuación, que sería como el relieve, ¿no? Estas partes que están como acentuadas a nivel de malestar y las partes que están abajo, relief en inglés también significa alivio, que tiene que ver pues con estas partes donde hay un bienestar en relación con los ejes en determinados lugares. Y este mapa porque no deja de ser una representación visual y simbólica de una distribución espacial y además también porque no es que estemos representando los datos que hemos recogido anteriormente, sino que como vais a ver, cada persona dibuja su propio relief map. Esto primero yo lo hacía hace muchos años en papel, lo seguimos haciendo en papel a veces porque cuando es una parte más formativa tiene un sentido también hacerlo a mano. Primero preguntábamos a las personas pues cómo estaban en diferentes lugares según diferentes ejes, clasificaban los lugares en cuatro tipos y luego dibujaban su propio mapa con lápices de colores, ¿no? Poniendo pues por género, como estoy en diferentes lugares, pongo puntos más arriba o puntos más abajo. Esto en el 2018 lo convertimos en una página web con la Universitat Oberta de Cataluña, donde por cada cruce, ¿no? Entre pues cómo estoy en casa por mi orientación sexual, en casa por mi género, en casa por mi etnicidad, había una pantalla como esta donde podías escribir cómo estabas, marcar unas emociones y subir o bajar un punto. Y luego la página web te creaba tu propio mapa donde podías ir a ver pues, los comentarios que había para cada lugar. Aquí veis, pues, por ejemplo, en el género y espacio público, esta persona que dice que siente miedo cuando vuelve sola a casa y pone emociones concretas, ¿no? De miedo, de rabia, ansiedad o vulnerabilidad. Esta herramienta lo que nos permite es recoger datos que vinculan una dimensión geográfica, una social y una psicológica. También es importante que aquí las categorías no se representan directamente. Aquí no vemos si es mujer, hombre, trans, persona no binaria, sino que solo vemos género, lo que también nos evita esta reificación de las categorías. Podemos trabajar con cuantos ejes queramos, adaptados también a nuestro contexto. Si estuviéramos en la India, pues tendríamos seguramente que poner casta, cosa que para entender lo que pasa en Barcelona a lo mejor no nos es tan explicativo. También tenemos siempre el privilegio y la opresión presentes. Las líneas planas son esas líneas que muestran privilegio y es relevante también que las veamos porque también están configurando la experiencia en cada lugar. Y también es importante ver que esto no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta con la que recogemos datos, pero también una herramienta que sirve, tiene una parte de que el mismo proceso es un objetivo en sí mismo porque hacer tu propio Relief Map también te implica una reflexión y una toma de conciencia que pueden ser un objetivo en sí mismo, ¿no? No solo los datos que recogemos, sino que hacerlo que es lo que lleva el taller también, implica que hagas una reflexión. Si lo queréis hacer, yo os puedo pasar el enlace y lo podéis hacer en casa. Estos datos no los usaremos nosotras para nada, pero como ejercicio puede ser también interesante porque si lo hacéis ya veréis que os dais cuenta que cuando piensas en estas cuestiones de forma tan sistemática, ¿no? Comparando un lugar con otro, un eje con otro, te das cuenta de cuestiones que tienen que ver con tu posición en relación con diferentes estructuras. Con esta nueva herramienta digital, con la nueva web, lo que tenemos es que después de que recogemos datos de perfil, con lo de la manzana, nos encontramos con solo una pantalla, que es esta, en la que pues aparecen diferentes ejes. Aquí hemos añadido muchos ejes más porque esta forma interactiva de recoger datos permite que haya muchos ejes y muchos lugares, que era el objetivo con este proyecto. Ves que tenemos género, orientación sexual, raza, religión, lengua, discapacidad, edad, los estándares de belleza, que es un eje también que no se acostumbra a incorporar y aquí queríamos ver qué pasaba. Y ya os digo, spoiler, que han salido un montón de malestares y de violencias vinculadas con esta cuestión y la situación económica. Y aquí, pues, interactivamente
por cada eje, puedes ir marcando cada eje y tocas encima de cada punto y puedes escribir cómo estás en ese lugar y marcar las emociones concretas vinculadas con ese lugar y con ese eje. La segunda parte es decir cómo clasificar cada lugar según estos 5 tipos. El quinto, que es el no lo utilizo, puede haber algún espacio que no lo utilices y también aquí lo puedes marcar. Y la última parte, que es también una innovación que hemos hecho con esta nueva web, es que hemos añadido a sistemas de información geográfica desde una perspectiva crítica, que no me voy a alargar con esto ahora, pero lo que hemos hecho es poner al final esta última pantalla donde puedes escoger como mínimo 3 lugares que pueden ser áreas pequeñas, tipo pues una plaza en mi barrio, no son puntos, sino que son zonas, son como estos círculos. Puede ser una plaza donde quieres explicar alguna cosa que pasa en ese lugar, pero también pueden ser puntos tan grandes como que marquen un país concreto, un país específico, ¿no? Con lo que también, pues no sé, por ejemplo, personas que han migrado, por ejemplo, acostumbran a marcar el país de origen y decir algo vinculado a ese lugar. Con la muestra que tenemos, tampoco me voy a alargar aquí con cuestiones metodológicas, pero al trabajo de campo nos lo hemos tomado muy en serio y lo que hacemos es intentar adaptar tanto la herramienta como el proceso de recopilación de datos a los grupos a los que vamos. Vamos, por ejemplo, pues a escuelas no lo hacemos individualmente y tampoco nunca enviamos el enlace online sin saber a quién se lo enviamos, sino que vamos nosotras físicamente a lugares donde podamos recoger datos con un grupo un poco grande de personas. Si vamos con niños, niñas pequeñas, pues al final, ¿no? Con 8 años, por ejemplo, pues lo hacemos la cosa como muy individualizada, estamos al lado, podemos asistir, ayudar, acompañar a este proceso con personas mayores, con discapacidades también. Y en otros grupos, pues es como pues nos íbamos a una clase en una universidad, que son personas con habilidades tecnológicas, por ejemplo, y adultas, ¿no? Pues lo pueden hacer muy, muy autónomamente. Y aquí os quería enseñar, ya para terminar, algunos ejemplos de lo que se puede hacer con esta herramienta, cómo nos ayuda a entender las desigualdades, la violencia desde una perspectiva interseccional. Con la herramienta podemos ir podemos ir a cada mapa específico de cada persona, pero también hacerlo de forma agregada. Podemos seleccionar aquí, pues, por ejemplo, mujeres no heterosexuales y podemos ver el mapa agregado de las mujeres no heterosexuales, ¿no? Que sería este que veis aquí. Vemos que para mujeres no heterosexuales, pues la línea de género que está en naranja, pues es la que está más acentuada en lugares como espacio público, los espacios virtuales o el transporte público. Vemos también la de orientación sexual en azul claro, que también está pues muy acentuada en muchos lugares. Y esto nos sirve para comparar, por ejemplo, cuando cogemos hombres heterosexuales, vemos que si comparáis este mapa con este, pues que el mapa agregado pues es muy distinto, ¿no? También los malestares que hay en qué lugares. Y aquí con hombres heterosexuales esto no lo esperábamos, pero nos ha salido el tema de la lengua. El tema de la lengua es un tema que está saliendo, todo el mundo está mal con la lengua en Cataluña por un motivo o por otro. Si queréis, en algún otro momento os puedo contar un poco los resultados específicos. El tema de la lengua es un tema que genera mucho, mucho malestar en muchos sentidos. Y luego podemos ir a ejes en concreto, por ejemplo, aquí raza, etnicidad o origen. Podemos ver como en personas racializadas los lugares donde tienen más o menos malestar. Los espacios públicos, espacios gubernamentales aparecen como lugares muy marcados. Pero luego aquí también podemos ver por otras posiciones, ¿no? Por ejemplo, ver cómo por racialización, los hombres, las mujeres o personas trans y no binarias tienen mapas muy distintos, ¿no? Lo que nos permite también hacer esta análisis interseccional sobre cómo se vive el racismo dependiendo de tu género, ¿no? Que aquí estamos cruzando dos ejes distintos. Y lo que podemos hacer con esta herramienta, porque esto lo podríamos hacer con datos cuantitativos, si no haría falta la herramienta, podríamos hacerlo con otros programas, ¿no? Que nos permiten elaborar visualizaciones con estadísticas. Aquí lo que tenemos es la parte cualitativa. Aquí sí vemos que en espacios gubernamentales hay una experiencia de malestar muy grande en relación con la raza, pues aquí podemos ir a ver qué pasa en estos lugares, ¿no? Pues en espacios gubernamentales. Esta persona en concreto nos cuenta que al ser latino, los trámites del NIE como de la nacionalidad, pues siente malestar porque hay personas que lo discriminan.
En el espacio público, pues también otra persona migrada nos cuenta los estereotipos, ¿no? Y los estigmas que sigue habiendo en relación con personas latinas y nos explica aquí el caso concreto. O también aquí podemos ir a ver no por un eje específico, sino coger un mapa concreto de una persona. En este caso, aquí veis la manzana, ¿eh? Con la manzana nos permite, y ahora ya estoy muy acostumbrada y ya sé leer la leyenda, o sea, sé ver el perfil de esta persona sin tener que mirar la leyenda. En este caso, es una chica blanca, por ejemplo, que vive en un entorno urbano. Y aquí nos cuenta pues su experiencia o sus malestares en relación pues con el género en los espacios virtuales, con orientación sexual en su casa o por ejemplo con los estándares de belleza o el aspecto físico en relación con los centros sanitarios, con los centros de salud, que es un lugar también donde estamos viendo que hay muchísimos malestares vinculados con muchos ejes. Y también podemos ir a ver emociones específicas. Si cogemos aquí el miedo, por ejemplo, como una emoción concreta, vemos como el miedo también por género se configura de formas distintas en diferentes lugares, ¿no? El miedo en el transporte público no es el mismo que en el espacio público, que en los espacios virtuales. Por tanto, también podemos ver cómo las diferentes emociones también ayudan a entender cómo se configuran estas desigualdades en lugares concretos. También están los mapas que yo llamo los mapas del silencio, que son mapas que nos muestran más el privilegio, que también es importante que entendamos cómo se configura el privilegio, que es básicamente esta falta de conciencia y falta de experiencia sobre cómo se configuran diferentes ejes y cómo funcionan esas fronteras en diferentes lugares, que básicamente son mapas con rayas, con líneas muy planas y con muy pocos comentarios. Si pensáis en vuestra propia experiencia, que no os veo, ¿eh? Cuesta bastante dar esta charla sin veros. Ah, pero podéis pensar en algunos ejes en los que tenéis posiciones de privilegio. Si pienso en cómo estoy por el hecho de ser blanca en mi lugar de trabajo, en la universidad, seguramente no se me ocurren muchas cosas que decir, ¿no? Es esta falta también de emociones, de comentarios concretos que podemos hacer en relación con el privilegio. Y luego estamos desarrollando con aquí todavía estamos todavía cerrando la fase de recogida de datos, ¿eh? Por tanto, por eso no os presento tampoco resultados concretos, pero que hay toda otra parte de ver cómo vamos a crear estos mapas, ¿no? Pues mapas del miedo, mapas también de la alegría o mapas en general de las emociones, que es lo que también queremos crear en relación con todos estos datos vinculados a los sistemas de información geográfica que vinculan también esta parte cualitativa, ¿no? De qué nos pasa en determinados lugares y a través también de emociones poder ver cómo funcionan estos procesos sociales más amplios, que es un poco el objetivo del proyecto, ¿no? A través de emociones como el miedo, pues ver quién tiene miedo en qué lugares y a qué procesos sociales nos está apuntando estas emociones, ¿no? Miedo en un espacio público por ser mujer, a sufrir una agresión sexual, pero puede ser miedo a que haya una identificación por perfil racial, puede ser miedo a una agresión homófoba, transfóbica en el espacio público, por ejemplo, pues cómo las emociones nos explican o nos apuntan también a procesos sociales pues mucho más amplios y complejos. Y hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias. Es que ricasco. Y no sé si tenéis preguntas.